representa un apoyo en esta provisión de despensa. Es importante que entendamos, hermano, que hay requisitos. ¿Quiénes pueden participar de esta bendición? Pueden participar de manera fija, digámoslo así, las mujeres que son madres, que no tienen un esposo por la razón que sea y no tienen un medio de sustento, es decir, que no tienen cómo hacerse de recursos para sostener a sus hijos, a su familia. Esas madres pueden participar de esta bendición de la despensa mes a mes sin problema. Personas de la tercera edad también que ya no trabajan, no importa si están jubilados o pensionados, también pueden ser partícipes de esta despensa. Personas jubiladas que no tienen un trabajo, pueden también apuntarse con mi hermano Jorge para que mes a mes, primeramente Dios como Él nos provea, le estemos dando una despensa. Y las personas que tienen alguna eventualidad, es decir, alguien que tal vez perdió su trabajo y pues va a tener que volver al proceso de conseguir trabajo, pero en el ínter lo podemos ayudar con una despensa mensual en lo que consigue un trabajo. O tal vez tiene alguien enfermo en su casa y no tiene cómo salir a proveerse de los recursos. En fin, hay ciertas condiciones que podemos considerar como temporales en lo que se supera esa situación y ya vuelve nuevamente a una vida productiva con ingresos para que entonces ya podamos destinar esa despensa a quien realmente le falta. No es para llevar al vecino, no es para llevar a mi comadre, no es para la casa de Dios. Si sobra y Dios así lo dispone y vemos la manera de que podamos bendecir a alguien que usted conozca, avísenos y lo podemos a consideración, pero es para nosotros, para la casa de Dios. ¿Sí queda claro, mis amados? Bien, gloria a Dios. Ahora sí los niños pueden salir. Sí, los niños ya pueden ir a su salón. Hoy van a tener un evento especial, los pequeñitos, porque como sabrá, ayer nos festejamos, ¿verdad? Los niños. Y entonces hoy los pequeñitos van a tener un servicio especial donde se les va a estar dando los alimentos. Van a tener algunas dinámicas, van a tener algunos juegos por ahí para darles algunos premios. Tenemos unos regalos. Si me haces favor, Juan, sí, gracias. Y tenemos unos regalitos para los pequeñitos, los dulces que no pueden faltar, ¿verdad?, en la vida de todo niño. Y va a ser un tiempo precioso para ellos. Y les agradecemos, amados hermanos, que hayan dispuesto su tiempo para traer a sus hijos, nietos o quienes haya traído pequeñitos para que sea partícipe de esta bendición. Y los menos niños nos quedamos aquí en el salón para compartir la palabra de hoy. El tema que el Señor ha dispuesto para compartir en este día es un tema muy importante, es un tema crucial en nuestra fe. Y créame que lo preparé y lo comparto con mucho temor, con mucho temblor, porque es un tema doctrinal que debe significar para nosotros una motivación para vivir en santidad para Cristo. Créame que me cuesta mucho esto porque es algo acerca de lo que va a acontecer y no quiero, mis amados hermanos, traer confusión, no quiero traer equivocaciones en la doctrina, y como es algo que todavía va a suceder, pues todavía está por verse cómo van a ser las cosas. Por eso es mi temor de que el Señor tenga bien hablarnos y darnos dirección en esta enseñanza. Por supuesto, mi amado hermano, que esto está sujeto a que conforme se desarrollen los acontecimientos, usted me puede decir, pastor, es que usted dijo así, fue de otra manera. Soy el primero en reconocer si algo de lo que voy a decir en la próxima hora no se cumple como yo lo estoy entendiendo, y yo le pido perdón en ese momento, mi amado hermano. Pero creo, con el temor del Señor, que la preparación de este mensaje va a significar para todos nosotros una esperanza, un aliento, una motivación para continuar en la vida cristiana y esforzarnos más en el camino del Señor. Así es que el tema del título de hoy es el regreso de Cristo. El regreso de Cristo representa en nuestra lista de temas de doctrina fundamental cristiana el tema número 29.
Estamos en el penúltimo tema, mi amado, de terminar nuestra serie de doctrina fundamental de la fe cristiana. La próxima semana estaré dando el tema número 30. Ahí terminamos esta serie que inició desde el 11 de julio al día de hoy. Y le adelanto un poco, la próxima semana el tema será la eternidad, ¿sí? Será el estado eterno. Con este término la próxima semana. Por eso es mi temor de que esto sea bien impartido y es mi oración de que sea bien entendido para nuestra edificación. Así es que vamos a orar al Señor pidiéndole dirección, pidiéndole inteligencia y entendimiento para captar la plenitud de su palabra en este mensaje y que asimismo produzca en nosotros lo que Él espera que genere. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has llamado a una esperanza viva. Tú nos has rescatado con un propósito, Señor, de vivir la vida cristiana aquí en la tierra como una preparación de lo que vamos a hacer por la eternidad en tu presencia en el cielo, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que así como tú nos dejaste en tu palabra una serie de indicaciones, una serie de enseñanzas de lo que va a acontecer en el siglo venidero, en los últimos tiempos, te pedimos, Padre, que nos des el entendimiento para comprender aquello que tú nos dejaste escrito, Señor, y que sabemos que lo hiciste en tu voluntad para que tuviéramos un indicio de lo que va a suceder y que asimismo nos estemos preparando para ese día, Señor. Por eso te ruego, Padre, en conjunto con mis hermanos aquí presentes, que tu Espíritu Santo, Señor, tome mis palabras, Señor, y las ponga en mi boca, Señor, para que pueda transmitir lo que tú me has encomendado, les transmita en este día y que así mismo a todos nos des el entendimiento, Señor, para recibir tu palabra, Padre, y que ésta produzca en nosotros aquello por la cual la envías en esta hora, en este lugar, en este día, Padre. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, mi hermano, ponga todas sus antenitas de vinil enfocadas en la palabra del Señor, ponga toda la atención, no se me distraiga porque este es trascendente. Por supuesto, usted sabe que son grabadas, entonces después la puede repasar si así lo prefiere, pero lo que el Señor le va a hablar en este momento tal vez no lo va a escuchar en la grabación, pero es importante que estemos atentos a lo que el Señor nos va a hablar. Abra su Biblia conmigo en Mateo 25 y vamos a hablar entonces de el regreso de Cristo. Mateo 25, desde el capítulo 24, el Señor empieza a dar una serie de profecías. De hecho, esto viene de acuerdo a una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús cuando Él empezó a hablar de los últimos tiempos, empezó a hablar de que el templo iba a ser destruido, que la casa de Israel iba a quedar vacía, que iban a ser esparcidos. Y entonces los discípulos le dijeron, Maestro, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y el Señor les empieza a describir en Mateo 24 y Mateo 25 la respuesta a esta pregunta. En Marcos 13 también encontramos la versión de Marcos respecto a esta respuesta del Señor Jesucristo, y podemos decir que esta respuesta que dio Jesús a sus discípulos acerca de lo que iba a acontecer es la respuesta más larga que encontramos en la Biblia con respecto a una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Lo digo nuevamente, en la respuesta de los últimos tiempos que dio Jesús, es la respuesta más larga que el Señor Jesucristo dio a una pregunta de sus discípulos. Esto habla de la importancia y de la profundidad del tema del cual esperamos hoy aprender lo que la palabra del Señor dice y lo que el Señor nos permite entender de estos últimos acontecimientos. Le decía entonces Mateo 25, y vamos a leer por favor juntos el versículo 31 al 33. Ya sabe, yo estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada y dice así la palabra del Señor, Mateo 25, versículos 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria.
y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Permítame leer el versículo 34 también. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esta promesa del Señor dice: cuando el Hijo del Hombre venga. Y esto podría resultar contradictorio porque Jesucristo estaba en ese momento delante de ellos. Es como si yo le dijera: mi hermano, cuando yo venga, no se está refiriendo al tiempo presente, sino un tiempo futuro que va a acontecer cuando el Señor Jesucristo va a regresar. Dice que venga en su gloria y todos sus ángeles con él. Esta promesa que el Señor nos ha dejado en su palabra nos da testimonio, así como Él cumplió todas las profecías que estaban escritas de Él, así podemos creer que Él también cumplirá las profecías que están escritas hacia el futuro de lo que va a suceder. Y esto significa en el regreso de Cristo, o se le conoce también como la segunda venida de Cristo, porque Él ya vino una vez. Significa que en ese tiempo el pecado será desterrado para siempre de la tierra, será erradicado, será destruido y no habrá más consecuencias del pecado. Dice también la palabra del Señor que el diablo, sus demonios y todos los que rechazaron a Jesucristo serán arrojados al lago de fuego donde el tormento será eterno. Es decir, Dios, el Señor Jesucristo, viene a establecer su reino físico en la tierra, y entonces todas las consecuencias del pecado se irán en ese reino eterno. ¿No le da gloria a Dios por ello? Hermano, ¿cuántos hoy en día no sufrimos? ¿Cuántos hoy en día no batallamos? Tantas cosas que acontecen en nuestra vida con las cuales tenemos que estar lidiando, que nos desgastan, que nos frustran a veces, nos lastiman. Bueno, la palabra del Señor dice que en este reino eterno ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más muerte. ¿Se imagina lo hermoso que va a ser? Para nosotros tal vez cuesta entender eso porque vivimos en un mundo que está pervertido por el pecado, vivimos ante el acoso del enemigo, vivimos siendo atacados por pensamientos, aún nuestro propio corazón revelando cosas desagradables, pero cuando llegue ese día, cuando ese reino sea establecido, eso más no va a existir y será un tiempo glorioso por la eternidad. Pero ¿qué cree? Como acabamos de leer, dice que apartará las ovejas de los cabritos. No todos van a tener entrada a ese reino, sino solamente aquellos que le reconocieron como Señor y Salvador. Y vamos a ver en la palabra de Dios qué va a acontecer entonces con toda la humanidad en el regreso de Cristo. Antes de ello, quiero recordarle que en la palabra del Señor, y me parece que todos lo tenemos claro, que el Señor Jesucristo ya vino una vez, nació, usted lo sabe, en un pesebre, en una condición muy humilde, como un bebé, y en la pobreza, podríamos decir la pobreza extrema, no tenía nada. Y el Señor Jesucristo vino porque así estaba escrito que habría de acontecer. En el Antiguo Testamento hay numerosas profecías que hablan de ese acontecimiento y Jesucristo las cumplió todas y cada una, desde su nacimiento, en la forma que nació, en el lugar, en el tiempo, hasta su muerte, también en la forma, en el tiempo. Todo estaba escrito acerca de Jesucristo y Él cumplió cabalmente todas y cada una de las profecías sobre Él. Por eso mismo nosotros podemos creer y confiar que este retorno que habla la Biblia de Jesucristo también se va a cumplir cabalmente como está escrito. Puesto que Él cumplió la primera vez, confiamos que lo hará la segunda vez porque el Señor no falla. En el Antiguo Testamento, quiero que me acompañe al libro de Isaías y vamos a ver una de las profecías entre muchas que hay. El Antiguo Testamento está lleno de profecías acerca de la venida de Cristo. Desde el mismo Génesis, ¿verdad? Usted se acuerda cuando el Señor dijo: pondré enemistad entre ti y la serpiente, ella te herirá en el calcañar y
la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Esto estaba profetizado desde el mismo Génesis 3, estaba profetizado la venida de Cristo, pero quiero que veamos aquí en Isaías 7 otra profecía ya en los tiempos, digamos, ya posteriores al establecimiento de la nación de Israel. Y Isaías fue un profeta que Dios utilizó para hablar acerca de los tiempos futuros. Y lea conmigo en Isaías 7, versículo 14. Dice, por tanto, ¿ya lo tiene ahí? 7:14, Isaías, gracias. Por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. Él comerá leche, cuajada y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ciertamente, antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes a quienes tienes miedo será abandonada. Aquí está una profecía. Aquí mismo en Isaías, acompáñeme un par de capítulos hacia adelante, en Isaías 9, versículo 6, vuelve a hablar de esta profecía de la venida de Jesucristo. Dice Isaías 9, 6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y así como esto, encontramos también otra profecía, otras profecías donde se nos dice que el reino de Jesús no tendrá fin, que será un reino eterno, que Él reinará por la eternidad, Él establecerá la justicia, Él restaurará a Israel, y esas profecías están escritas en el Antiguo Testamento en varios libros. Usted las puede buscar sin ningún problema. Hay tantas profecías al respecto que cuando Jesucristo vino a la tierra, los israelitas pensaron que era el cumplimiento de esas profecías. Pero hay una pequeñita falla que los profetas del Antiguo Testamento no captaron. Y que usted y yo ahora, ya en la distancia de 2.700, 3.000 años de distancia de aquel tiempo cuando fue profetizado, ahora usted y yo ya lo entendemos. ¿Qué fue lo que los profetas del Antiguo Testamento no entendieron? Que Jesucristo iba a venir una vez, se iba a ir e iba a regresar nuevamente. Para los profetas del Antiguo Testamento no pudieron distinguir eso y pensaron que la venida de Jesucristo, estableciendo su reino en la tierra, era una sola venida. Era un solo, digámoslo así, descenso del cielo a la tierra por parte del Mesías. Por eso, cuando Jesucristo vino y predicó, y al ver la doctrina que él traía, muchos israelitas lo rechazaron. Usted sabe, cuando Jesucristo nació en la tierra, Israel estaba siendo dominada por el Imperio Romano, estaban siendo subyugados, maltratados, los tenían realmente bajo la planta de sus pies al pueblo de Israel, y ellos anhelaban que el Mesías se manifestara, ese libertador que les llevara a su gloria como nación, como reino. Y entonces, cuando Jesucristo vino y Él empezó a predicar del amor, Él empezó a predicar del perdón, Él empezó a predicar y empezó a ir en contra de los fariseos, los publicanos, los religiosos de la época, la gente tuvo un shock, y al ver su discurso de amor y su discurso de paz, la gente no lo entendía, porque ellos esperaban a un guerrillero, ellos esperaban un líder, un militar, alguien que se levantara y los liberara de la opresión romana. Por eso muchos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo aquí mismo en Isaías 53, por favor. Entonces, ese era el ambiente cuando Jesús nació, cuando vino por primera vez.
el pueblo de Israel siendo oprimido por los romanos, nació el Salvador, el Mesías, y usted puede ver en los libros históricos que decían, ya llegó, Él es el enviado, Él es el Mesías, Él es el que esperábamos, y por eso las multitudes lo seguían, además de los milagros, porque creían que Él iba a hacer algo. Pero cuando empezaron a ver su discurso, empezaron a ver su doctrina, y cómo Él empezó a ir en contra del perfil de lo que ellos esperaban, es cuando vino el rechazo de su propio pueblo, porque no aceptaban que Él pudiera liberarlos de los romanos como lo esperaban. Y mire en Isaías 53, en el versículo 2, hablando del Señor Jesucristo, en esta profecía nuevamente, 53:2 de Isaías dice, subió como un retoño delante de Él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento, y como escondimos de Él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo fue paz sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Vea esto, ¿cómo es posible que un líder, un caudillo tal vez, un prominente religioso, un alto político, un militar experimentado iba a pasar por esto, sufrido, molido, azotado, despreciado, rechazado, menospreciado? ¿Cómo era posible? Por eso los profetas no distinguían que iban a haber dos venidas del Señor Jesucristo, y esto les chocaba. Esto no iba de acuerdo a lo que ellos esperaban del libertador que anhelaban tener para ser libres de los romanos. Esta fue la falla que no percibieron los profetas en el Antiguo Testamento, y le digo que usted y yo ahora en la distancia podamos darnos cuenta y sabemos que vino Jesucristo, que vino a establecer su reino espiritual sobre la tierra y que vendrá una segunda venida. Los israelitas, en su mayoría los ortodoxos, no aceptan que ya haya venido el Mesías, y ellos siguen esperando al Mesías que lo va a hacer libre y que va a restaurar a Israel como reino y como nación. Eso lo siguen esperando. Y por esto entonces encontramos en el Nuevo Testamento las profecías que están escritas acerca de la segunda venida de Jesucristo. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 23. ¿Sí entendió entonces, hermano, por qué los profetas del Antiguo Testamento, o los intérpretes más bien de las profecías del Antiguo Testamento, fallaron? Porque no distinguieron dos venidas, vieron una única venida, y era lo que esperaban, que en esa única y primer venida el Señor Jesucristo restaurara a Israel, pero ya sabemos que no fue así en lo físico. Mateo 23, 39. Dice el Señor aquí, contestando a los discípulos la pregunta que le hicieron, ¿verdad? Y dice, porque les digo que desde ahora no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerda también que hace unos instantes leíamos ese pasaje en la Biblia donde dice, no tomaré más del producto de la uva, de la vid, hasta que esté con vosotros? ¿Sí? Entonces ahí el Señor Jesucristo ya había profetizado que Él iba a regresar. Pero los discípulos se preguntaban, pero ¿cómo que vas a regresar si no te has ido? Aquí estás con nosotros, ¿cómo que te vas a ir? ¿No? Porque ellos esperaban, cuando el Señor Jesucristo les anunció su muerte, entonces cuando ellos lo vieron resucitar, pensaron, ahora sí, ya llegó, este es el tiempo del Señor.
fue crucificado, ha resucitado, Él es el Hijo de Dios, ahora sí el reino de Israel será restaurado. Eso es lo que ellos esperaban cuando vieron que Jesucristo resucitó. Imagínense el grande milagro que eso significa para una mente humana, ver que alguien resucita, que ya estaba muerto, que estuvo 3 días ahí en la tumba y resucitó, ¿verdad? Y le vieron morir. Le vieron morir con sus propios ojos y ahora verlo resucitado, conviviendo con ellos, comiendo con ellos. Esos dijeron, esto es el tiempo que el Señor había profetizado para la restauración del reino de Israel. Sin embargo, usted y yo nuevamente sabemos que no fue así. Y vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Todo esto que le estoy dando, mi hermano, es el preámbulo de lo que va a acontecer en el futuro para que entendamos el contexto de la situación cuando estas profecías fueron escritas. Hechos capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 9, Hechos 1:9. El Señor Jesucristo estaba con sus discípulos ahí y dice, después de decir esto, y mientras ellos le veían, Él, es decir, el Señor Jesucristo, fue elevado, y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. ¿Se imagina esa escena? Que el Señor Jesucristo empieza a levantarse, a, digámoslo así, a volar, a flotar en el aire, y una nube lo envolvió y desapareció de su vista. Y dice en el versículo 10 de Hechos 1, y como ellos estaban fijando la vista en el cielo, mientras él se iba, he aquí 2 varones vestidos de blanco, sabemos que son ángeles, se presentaron junto a ellos, versículo 11, y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Gloria a Dios. Así como le vieron ir, así va a regresar. Yo me quedaría así, bueno, a ver, ya, no, esperando, pero el Señor les había dado una instrucción, dice, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, porque el Espíritu Santo no había venido sobre los discípulos y ya sabe el resto de la historia. Pero ellos estaban expectantes, ¿y cuándo será? ¿Y cuándo será? Ya no debe de tardar. De hecho, si usted lee las profecías del apóstol Pablo, cuando él dice, los que hayamos quedado, ¿verdad? Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados para encontrarnos juntamente con Él en el cielo. Y ellos dijeron, los que hayamos quedado, o sea, él ya daba por hecho que en su generación Pablo iba a ver el retorno de Cristo. Imagínense si hace 2000 años que sucedió esto, ellos estaban expectantes de que iba a suceder prontamente. ¿Cuáles son las condiciones que vivimos hoy en el año 2022 para que esto se cumpla? Ciertamente, mi amado hermano, estamos muy próximos de que suceda el retorno de Cristo. Y ahorita le quiero compartir en la palabra del Señor cuáles son las señales que el Señor nos ha dejado en su palabra para que podamos discernir y entender los tiempos cuando está próximo su retorno. El Señor Jesucristo, volviendo al tema que le preguntaron, ¿cuándo va a acontecer esto? Empezó a narrar lo que iba a suceder y dijo, cuando esto suceda, sepan que está cerca el fin. Dice la palabra del Señor que es como un dolor de parto. Y yo creo que aquí las mujeres que han sido madres por parto normal, a lo mejor no por cesárea, porque eso ya se programa, tal vez no sufren tanto en ese sentido, pero el dolor de parto que sufre una mujer cuando va a dar a luz, ahí se los encargo, mis hermanos. Gracias a Dios que les dio a las mujeres un umbral del dolor muy amplio y pueden soportarlo, ¿verdad? Ahí sí, varones, usted y yo no tenemos ni idea. Y qué bueno, diría yo. No aguantaríamos una de esas. Pero la mujer sabe lo que es un dolor de parto, lo que es una contracción. Bueno, así dice la palabra del Señor, que son las señales, que conforme se aproxime la venida de Cristo, esas manifestaciones o esas señales se van a multiplicar como el equivalente en los dolores de parto, en las contracciones, sabiendo que
tiempo está próximo, ya está muy cerquita. Y una mujer cuando está a punto de dar a luz le van midiendo, ¿hace cuánto tuvo la última contracción? Y vamos a checar el tiempo, ya es cada 3 minutos, no, pues ya está muy próxima. Cuando están espaciados, no, todavía aguanta, todavía no es la hora, espérese tantito. Pero cuando ya se aproxima el tiempo, ya está, ya sáquelo, por favor, ya no me aguanto. Así está las señales que el Señor nos ha dejado como un dolor de parto, que nos va a demostrar cuando el Señor Jesucristo ya está por venir a la tierra. Y quiero que vayamos entonces en la palabra del Señor a ver cuáles son esas señales. Amén. Pero le voy a advertir algo, hermano. Le voy a advertir algo. No vamos a saber ni la fecha ni la hora exacta. Dice la palabra del Señor, no lo busque, pero en Deuteronomio 29, dice la palabra del Señor que las cosas secretas le pertenecen al Señor, nuestro Dios. Pero las reveladas son para nosotros, es decir, las que están escritas aquí en su palabra, estas son las cosas reveladas, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras que están escritas en su Biblia. Así es que el Señor se reserva el día y la hora de su regreso, pero a nosotros, por el amor que el Señor nos tiene, nos ha permitido ver o tener algunos indicios cuando su llegada esté próxima. Y vamos a ver cuáles son estos señales basado en lo que dice Mateo 24, basado en lo que dice Marcos 13. Ahí podemos escudriñar estos capítulos y encontraremos cuáles son las señales. Número 1 de las señales del regreso de Cristo, la predicación del Evangelio a todas las naciones. Vaya conmigo a Mateo 24. Mateo 24 nos habla de la predicación 24:14. Mateo 24:14, de la predicación del Evangelio a todas las naciones. Esa es una señal. Alguien dirá, bueno, esa señal ya se cumplió. Yo le digo, no, mi hermano, todavía no se cumple, todavía hay lugares en los cuales el Evangelio no se ha predicado. Por eso entonces, si queremos que el Señor retorne, mandemos misioneros para que vayan a predicar a los lugares que aún no han sido alcanzados con el Evangelio. Mateo 24:14 dice la palabra del Señor, y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y luego qué? Vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Hasta que el Evangelio no sea predicado en todo el mundo, a todas las naciones, no sucederá el fin. ¿Sabe entonces qué es lo que está haciendo Satanás? Impidiendo que vaya la gente a predicar el Evangelio a los lugares apartados. Está poniendo estorbos, está poniendo dificultades para que no haya misioneros que vayan a predicar de Cristo a toda nación, a todas las personas. No podemos no solamente limitarlo a un lugar físico, sino que todas las personas escuchen del Evangelio. Cuando eso suceda, entonces dice la palabra, vendrá el fin. Y Satanás está estorbando la obra misionera, la obra evangelista. Por eso usted y yo tenemos que predicar a Cristo, tenemos que hablar del Evangelio para que entonces esta condición se cumpla y venga el fin de los tiempos. Segunda señal. Romanos 11, por favor. Romanos 11, vamos a ver la segunda señal previa al regreso de Cristo. Romanos 11. Leamos versículo 25 al 29. Dice, hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer,
no quiero que ignoren este misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, esto es nosotros. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, y ahí viene escrita la profecía, versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Versículo 29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Aquí dice entonces en el versículo 26 de Romanos 11, todo Israel que será salvo. Entonces, una señal para saber que Jesucristo está próximo a venir es la restauración, la salvación de Israel. Ellos que siguen esperando al Mesías, el Señor va a tener un trato especial con Israel y hasta que sea salvo o sea predicado el Evangelio en todo Israel, entonces vendrá el tiempo final. Siguiente señal, mi hermano, regresemos por favor a Mateo 24. Siguiente señal, y esta es una muy tremenda señal de lo que va a suceder para que nos demos cuenta, y tal vez algunos de nosotros ya percibimos que esto está próximo a suceder. Mateo 24, versículo 15. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas y de los que críen en aquellos días. Oren, pues que en su ida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fuesen acortados, no se salvará nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué acabo de hablar aquí, hermano? Dos acontecimientos. La abominación desoladora, ahorita le explico qué es eso, y la gran tribulación. Mire, por las profecías ahí, de hecho, Mateo cita a Daniel. Podemos leer en Daniel, podemos leer también en Zacarías, podemos leer creo que también en Ageo, varios profetas del Antiguo Testamento explican esto de la gran tribulación y la abominación desoladora, como lo menciona aquí Mateo. ¿Qué quiere decir esto? Mire, va a ser así. Se va a levantar un líder que va a hacer un pacto con Israel. Y en ese entonces Israel va a estar rodeado de todos los enemigos del Señor que ven en Israel como el pueblo amado de Dios. Están todos los enemigos inducidos por Satanás rodeando a Israel. No quiero mencionar ningún pueblo en especial para no encasillarlo, pero todas las naciones alrededor dice que se van a levantar, lo van a acorralar, van a rodear a Israel, y entonces se va a levantar un líder que, como veremos más adelante, será el anticristo y va a hacer un pacto con Israel, y aparentemente este líder los va a rescatar de ese asedio, de ese acoso que va a estar rodeando a la nación de Israel. Este líder se cree tentativamente que puede surgir de Europa, por lo que dicen las profecías, o del norte, de la parte norte de Asia, y este líder hará un pacto con Israel, y digámoslo así, que van a establecer la paz con todos los pueblos que lo están amenazando alrededor. Hasta ahí todo parece bien, todo parece bonito, qué bueno por la nación de Israel. Pero en la profecía que usted puede leer en el libro de Daniel, me parece que en Daniel 7 y Daniel 12, dice que este líder, después de 42 meses, que son 3 años y medio, se va a volver en contra de Israel. Y así como habían establecido un pacto, dice que se va a volver en contra de Israel, y dice entonces que él va
a cometer la abominación desoladora, lo cual se piensa que va a ser sacrificio en el lugar sagrado. En el lugar santo de Israel va a establecer sacrificios a Satanás. Y entonces la advertencia del Señor Jesucristo dice que en ese momento, cuando eso acontezca, dice que huyan, se vayan, porque entonces va a empezar una persecución que la Biblia llama la gran tribulación, que va a ir en contra de todo el pueblo de Dios, de todos los cristianos, de todos los creyentes, de todos los israelitas. Este líder, este anticristo se va a levantar y va a poner en guerra a todos contra los cristianos. Va a ser algo tan tremendo, tan espantoso, tan horrible, que como la propia palabra del Señor dice que nunca ha habido un tiempo como ese y nunca habrá un tiempo. Podemos decir que es el peor tiempo que va a vivir la humanidad en esta tierra. Si a usted le pareció desastroso lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial o en la Revolución, si quiere, si a usted le pareció horrible y espantoso, o ahora con esta pandemia, eso es nada comparado con lo que va a suceder cuando este anticristo traicione al pueblo de Israel y declare la guerra en contra de todo el pueblo cristiano. Por eso dice, ay de aquel que se encuentra, dice, que las mujeres que estén embarazadas o las que estén criando a sus niños, ay de aquellas, oren para que no suceda en invierno, porque eso va a ser algo desolador. Eso va a suceder, hermano. Esto nos lleva a pensar, no está escrito en la palabra y ese es mi entendimiento personal, y todo esto que le comparto, mi hermano, es lo que yo he estudiado de la palabra y esa es la conclusión que he llegado. Puede estar equivocado, no, porque eso apenas está por suceder. Créame que le dediqué tiempo a esta enseñanza, a este estudio, pero usted bien puede escudriñar la palabra y a lo mejor podemos en algunas cosas no coincidir y con todo gusto podemos comentarlo y vemos si es necesario hacer alguna corrección, pero creo que tengo mucho fundamento en la palabra para decirle lo que le estoy diciendo. Y dice aquí entonces que como va a cometer la abominación desoladora, dice, en el lugar santo, me hace a mí creer o pensar o entender que se va a levantar un tercer templo. Hay una profecía de que iba a ser restaurado el templo, sin embargo, usted sabe, el primer templo, el que hizo Salomón, fue destruido, el segundo templo que hizo Herodes fue destruido en el año 70, y se cree entonces, si esta persona va a hacer un sacrificio en el lugar santo, se puede interpretar que va a haber un tercer templo en Israel. Ya hay el proyecto, usted puede verlo en internet, ya está el proyecto para levantar ese tercer templo, ya están todos los recursos, todos los materiales listos para edificarlo, solamente que hay un problemita. Donde lo quiere levantar Israel, donde está ubicado el segundo templo, ahora ya no es territorio de Israel, sino es un territorio musulmán, y es donde está la piedra, ¿no? De la mezquita de la roca, gracias, ¿sí? Que es donde se dice que ahí Abraham ofreció un sacrificio a Isaac. Es un lugar sagrado para los musulmanes y ahí, olvídese, no puede entrar nadie que no sea musulmán. Y justo ahí es donde estaba el templo edificado. Entonces, de alguna manera, no sé cómo le van a hacer, pero si se quiere levantar ese tercer templo donde está planificado, tendrá ese territorio que pasar a Israel, o de alguna manera los musulmanes permitir que Israel levante un templo ahí. Y usted sabe que son enemigos y se odian, así es que eso parece humanamente imposible. Pero cuando eso suceda, acuérdese, si estamos aquí todavía, hermanos, entonces acuérdese que está próxima la venida de Cristo. ¿Sí? Parece imposible, ¿no? Pero para el Señor no hay imposibles. Y si Él dijo que iba a suceder esto, va a acontecer. Bien, siguiente. En esta gran tribulación va a haber acoso, va a haber aflicción, va a haber dolor, va a haber persecución, órdenes de muerte en contra de los cristianos. Va a ser algo terrible, hermano, que Dios nos guarde de pasar por ese tiempo. No sabemos. Cuarta señal es la revelación del anticristo. Apúntelo ahí, no lo vamos a leer, solamente apúntelo. Apocalipsis 19:20 habla de este anticristo. Y ya le di más o menos el perfil. Es un líder que se va a levantar, que va
poner paz mundial, porque es cuando va a haber muchos rumores de guerra, va a haber nación contra nación, dice la palabra, se van a levantar en guerra, reino contra reino, va a haber una guerra aquí, una guerra allá, va a haber muchas guerras, y este líder se va a levantar y va a poner a todos en paz. Y toda la gente lo va a seguir, va a creer en él porque estableció la paz mundial, pero como ya le dije, después de 3 años y medio va a traicionar eso que hizo, y entonces viene la persecución en contra de los cristianos. Ese la Biblia le llama como el anticristo. Quinta y última señal que le quiero compartir es que va a haber señales en la tierra y en el cielo. Vaya aquí mismo conmigo en Mateo 24, versículos 29 y 30. Dice así la palabra del Señor, Mateo 24, versículos 29 y 30. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en este tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Usted dirá aquí, bueno, se entiende que el sol deje de dar su luz, que la luna se oscurezca, se entiende que las estrellas se caen, es algo que ya sucede, ¿sí o no? Esto no significa para nosotros un fenómeno extraño, eso acontece todavía, sabemos de los eclipses solares y lunares y el descenso de las estrellas, lo sabemos, hermano. Pero dice la palabra del Señor que en aquel tiempo se va a incrementar el número de situaciones, de señales en el cielo. Va a haber muchos eclipses, va a haber muchos eclipses, tanto solares como lunares, descensos de estrellas, no sé, a lo mejor caídas de meteoritos, cosas que suceden hoy en día, pero muy esporádicamente, bueno, en ese tiempo van a suceder con alta frecuencia. Y dice la palabra del Señor que no va a pasar esta generación cuando venga el Hijo de Dios. Esto significa que cuando estas cosas sucedan, la generación que esté viendo esas cosas es la generación que verá el regreso de Cristo. No sé si nos alcance a nosotros. Yo no le puedo decir eso, hermano. No sé si le va a alcanzar a nuestros hijos, pero estoy seguro que cada vez falta menos tiempo, porque muchas de las situaciones que están profetizadas que van a acontecer ya se están preparando para que sucedan, ya son casi inminentes. Mire, tenemos ahorita una guerra allá en Europa del Este. No sabemos al rato quién se va a levantar, quién se va a unir en esa guerra, y ya se está preparando, digámoslo así, el escenario para que este anticristo se levante y sea el líder de todas estas naciones. Cuando eso suceda, mi hermano, estemos prevenidos. Y ese es precisamente el propósito de este mensaje. Vaya aquí conmigo también en Mateo 24, versículo 36. Vamos a leer. ¿Cuándo regresa? Quiero saber, hermano, fecha y hora. Dígame cuándo, pastor. ¿Cuándo es el día? Para echarle ganas ese día. Ese día sí me levanto temprano y sí me pongo en línea con el Señor. Por supuesto que no es el propósito, hermano. Porque la hora y el día nadie lo sabe. Versículo 36 de Mateo 24. Pero se acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. ¿Quién sabe entonces cuándo va a venir el Señor Jesucristo? Nadie. En ese momento ni el propio Señor Jesús sabía. Fíjese el poder que Dios tuvo para poder limitar su conocimiento, restringir ese conocimiento y decir, ni siquiera yo lo sé, ni los ángeles, nadie lo sabe. Solamente el Padre. Ahora, por supuesto, el Hijo ya glorificado ya sabe cuándo va a regresar. Él ya sabe el día, ya sabe la hora en que va a volver a la tierra. Él ya lo sabe y está próximo a suceder. Hermano, esto significa, como le leí hace un momento en Deuteronomio 29, que al Señor le corresponde las cosas secretas y a nosotros las reveladas, para nosotros y para nuestros hijos y para cumplir los mandamientos de Dios.
Esto significa que todo ser humano tiene restringido, tiene prohibido investigar y tratar de decir una fecha y una hora en la que va a regresar el Señor Jesucristo. Cuidado, hermano, no le haga caso a quien le diga fecha y hora del regreso de Cristo. Eso está prohibido, está escondido del conocimiento humano. Por supuesto, si nos ponemos de acuerdo y aquí vemos, no sé, 365 personas. A ver, a ti te toca el 1 de enero, a ti el 2 de enero, a ti el 3 de enero y así no... pues si alguien le va a atinar cada año, ¿no? Cuando eso suceda. Pero eso sería una adivinación. Eso es algo que el Señor ha prohibido al conocimiento del ser humano. Dice en Hechos 1:7, no lo busque, Hechos 1:7 dice, a él le respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Es decir, que nadie puede saber cuándo regresará. Está prohibido. Si alguien se atreve a decir eso, hermano, por favor ignórelo. Lo único que va a hacer es confundirlo. ¿Qué va a hacer usted? Dígame. ¿O qué haremos si alguien dice, voy a dar cualquier fecha, 27 de septiembre? ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿Ahora sí le vamos a echar ganas al Señor? ¿Ahora sí nos vamos a apartar para Dios? ¿Ahora sí vamos a vivir en santidad? No tendría que suceder algo así, hermano. Este mensaje es para que usted y yo nos motivemos a vivir en la santidad que Dios espera de sus hijos. Hermano, si usted y yo estamos conscientes, escúcheme bien, estamos conscientes que Cristo va a regresar, eso tendría que cambiar nuestra actitud hacia todas las cosas. Pero vivimos la vida como si Él nunca fuera a regresar, como si Él nunca fuera a venir. Y vivimos a veces una vida relajada, una vida despreocupada, una vida negligente, cuando usted y yo tendríamos que vivir conforme a la promesa del Señor, que Él va a regresar y que lo va a hacer en el día y la hora que menos esperemos. Tendríamos que vivir preparados, mi hermano, cada instante de nuestra vida para ese acontecimiento, porque puede suceder en cualquier momento. Oye, Señor, es que de las profecías, el Señor lo va a hacer en el momento que Él lo considere. Así es que la invitación, mi amado, es que nos preparemos para cuando ese día venga. Quiero hablarle acerca del arrebatamiento. Otro punto doctrinal también que está en controversia. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es cuando la iglesia de Cristo parte de esta tierra y lo encuentra en el cielo. 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. Discúlpenme, 2 de Tesalonicenses, discúlpenme por favor. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 7 del capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses dice: y retribuir con descanso junto con nosotros a ustedes que son afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado
por todos los que creyeron, porque nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Fíjese, entonces dice el Señor que viene a traer retribución, que Él viene a traer la recompensa. Dice en Apocalipsis, yo vengo y mi recompensa conmigo. Esto significa, mi amado hermano, y espero que estemos conscientes de ello, que el Señor nos va a retribuir conforme la obra que usted y yo estamos realizando aquí en la tierra. Esto lo veremos con mayor profundidad la próxima semana, pero le quiero adelantar esto. Lo que usted esté haciendo aquí, lo que yo estoy haciendo aquí hoy en día, el tiempo que el Señor me permita vivir en esta tierra, va a significar una diferencia en la vida eterna. Escúcheme bien. No significa que cuando yo parta a la presencia del Señor, entonces todo lo que hice aquí en la tierra no sirvió para nada. Aquí se queda todo. No, hermano. Sí sirve lo que usted y yo estamos haciendo hoy en día aquí en la tierra para la condición que tendremos por la eternidad. Por eso el Señor dice, yo vengo con mi retribución. Yo vengo con recompensa. ¿Se acuerda aquella parábola de los siervos cuando el Señor dice que le dio unos 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento? Dice la palabra del Señor que a cada uno le dio conforme a lo que había hecho, la multiplicación que había logrado. Y dice, sí, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esto significa, hermano, que lo que tú y yo hacemos aquí en la tierra va a tener un significado eterno. Por eso tenemos que dedicarnos al Señor. Ya dejar de vivir un cristianismo infantil, ya dejar de vivir un evangelio light, sino vivir verdaderamente para Cristo, servirle a Él, vivir de la forma que a Él le agrada, porque esto va a significar una diferencia en el futuro. Quiero decirle, mi hermano, y me estoy adelantando un poco al mensaje de la próxima semana, pero quiero decirle que las recompensas, la autoridad, la responsabilidad que el Señor nos va a dar en la eternidad depende de lo que usted y yo estamos haciendo hoy tiempo en la tierra. Por eso la parábola dice, al que se le dio poco, entonces se le dará poco en la eternidad, o el que hizo poco, al que hizo mucho, que multiplicó mucho, se le dará mucho en la eternidad. Es importante, hermano, que tengamos esto presente. No significa que pues ya me voy al cielo y ya lo que hice se acabó. No, cada cosa que tú y yo estamos haciendo aquí va a significar algo por la eternidad. Amén. Bien, Lucas 21:36, por favor. Lucas 21:36. Dice así la palabra del Señor. Si aquí me ayuda eso, gracias. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. El llamado del Señor es para que tú y yo velemos y estemos orando, para que seamos dignos de escapar de todo lo que va a venir. Amén. Quiero leerte otro pasaje también muy conocido. No lo busques, si estás tomando nota, apúntelo ahí, mi hermano, mi hermana. En 1 Tesalonicenses 4, y lo leo, versículos 16 y 17, dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto,
Aliéntense, motívense, anímense los unos a los otros con estas palabras. Te digo un mensaje, mi hermano, el resumen de toda esta predicación es: Cristo viene. Cristo viene y con Él su recompensa. ¿Qué te va a recompensar? Conforme a lo que tú hagas aquí en la tierra será tu recompensa. Y la recompensa, hermano, no significa dinero. En el cielo no vamos a necesitar dinero. La recompensa no significa posesiones. La recompensa significa servicio y autoridad en el cielo. Ya lo veremos la próxima semana. No se me desespere. Le explicaré al respecto. Déjeme terminar con esto. Cuando el Señor venga, veíamos en Mateo 24 que leíamos al principio, ¿verdad? Que dice que va a separar a las ovejas de los cabritos, los cabritos a su izquierda, las ovejas a su derecha. ¿Por qué esta separación? Porque dice la palabra del Señor que va a haber dos juicios. Va a haber dos juicios para la humanidad. Vamos a ver el primero de ellos. Apocalipsis 20, por favor. Apocalipsis 20. Aquí nada más hay de dos, diríamos, nada más hay de dos sopas, mi hermano. Querido oyente, amigo, quien esté escuchando esta grabación, solamente hay dos opciones. O eres o no eres. Como dirían por ahí, to be or not to be. He ahí el dilema. Apocalipsis 20, versículo 15, dice: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo repito, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay dos juicios para la humanidad, o mejor dicho, va a haber dos juicios. Uno, la Biblia le llama juicio ante el gran trono blanco, donde está sentado el Señor juzgando. Y en este caso, los que no fueron encontrados, no fueron inscritos en el libro de la vida, es decir, que rechazaron a Jesucristo, que no le reconocieron como Señor y Salvador, dice, serán lanzados al lago de fuego y estarán allí el tormento por la eternidad. Y déjeme decirle una cosa, mi hermano, querido oyente, este tormento es un tormento consciente. No significa que el muerto al pozo ya no va a sentir nada, no, sí se va a sentir, sí va a experimentar ese dolor, ese tormento día y noche sin fin. Es consciente. El juicio ante el gran trono blanco, donde el Padre juzgará a todos los pecadores no arrepentidos. Y la Biblia está llena de advertencias para aquellos que no están en Cristo Jesús, las consecuencias. Y la más grave de todas ellas es pasar la eternidad siendo atormentado lejos de Dios. Eso es para el cabrito, para el no creyente, para el chivito, para la cizaña. La Biblia les llama de varias formas. ¿Qué pasa con el cordero? ¿Qué pasa con el trigo? ¿Qué pasa con el creyente? Aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 22. Versículo 12. Apocalipsis 22, 12. He aquí, vengo pronto. Está hablando el Señor Jesucristo. Y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno, ¿según qué? Según lo que haya hecho, según sus obras. No nos va a pagar parejo, hermanos. No nos va a pagar como socialistas, todo el mismo salario. No, dice, les voy a recompensar, les voy a pagar a cada uno según sean sus obras. Según lo que usted y yo hagamos en esta tierra, será la recompensa. Por eso, repito, debemos cuidar lo que hacemos hoy. Porque eso tiene un significado eterno. No podemos vivir una vida licenciosa, una vida indiferente, una vida
deslizada hacia el pecado, tenemos que vivir una vida que le agrade al Señor, porque esto va a marcar la eternidad para nosotros. Por eso, mi amado hermano, tengamos cuidado de nuestro testimonio. Ciertamente el creyente dice que se va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí la cosa va a estar, no va a ser para juicio, sino va a ser para recompensas. El creyente va a enfrentar un tribunal para recompensas. El no creyente va a enfrentar un juicio para condenación. ¿Sí queda claro? Entonces, mi hermano, lo que tenemos que hacer, y este es el llamado final, estar alertas, vigilantes, porque no sabemos cuándo el Señor llegará. Dice la palabra del Señor, del siervo malvado, en la parábola dice que bienaventurado aquel que el Señor cuando regrese lo encuentre haciendo así, es decir, sirviendo al Señor, sirviendo a sus hermanos, siendo de bendición. Hermano, yo no te puedo garantizar, y te llamo hermano creyendo que estás en Cristo, pero el único que puede juzgar si estamos o no en Cristo es el Señor mismo. Ciertamente la palabra dice que por sus frutos los conoceremos, pero hay frutos tan engañosos, hay frutos tan mentirosos que podemos creer que una persona es cristiana cuando no lo es, y al contrario, podemos pensar que alguien no es cristiano cuando en realidad lo es, pero dice la palabra del Señor que Él es el que juzgará y Él es el que apartará a los cabritos de los corderos. Solamente Él sabe, mi hermano. Y sabe que es lo más triste, como leemos en la palabra que dice que cuando llegaron a su presencia, dice, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, Señor, Señor. ¿Y qué les dice el Señor? Apártense de mí. Hacedores de maldad, nunca los conocí. Y los arroja al lago de fuego para el tormento eterno. Pero vea usted, no son personas, podemos decir que eran personas inútiles. No, dice que servían. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y hasta que no llegan delante de su presencia se van a dar cuenta que estaban totalmente equivocados. Hermano, esto nos debe de llenar de temor, de no confiarnos, sino pedirle al Señor que día a día afirme más nuestra salvación, que día a día nos llene más de propósito para vivir la vida que a Él le agrada. Acompáñame a 2 de Pedro 3:14 y con este termino. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Repito, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Desde el versículo 12 vamos a leer. Dice el apóstol Pedro, dice, aguardando y apresurándose para la venida del día de Dios. Por causa de ese día, los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, al ser abrasados, serán fundidos. Según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procuren con empeño ser hallados en paz por Él, sin mancha e irreprensibles. La próxima semana, con el favor de Dios, le estaré hablando de esta eternidad. ¿Cómo va a ser nuestra vida en el cielo nuevo o en la tierra nueva? ¿Cómo va a ser nuestra vida en la eternidad? De eso le quiero hablar la próxima semana. Pero por hoy quiero que entendamos este mensaje. Cristo
viene. Cristo viene y es inminente su retorno. Nadie lo puede detener, aunque nadie sepa cuándo va a suceder. Tenemos la certeza de que eso va a ocurrir y entonces vivamos conforme a esa profecía que el Señor cumplirá en su día. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Amado Dios, te pedimos, Padre, que esta palabra, como tú nos explicabas, Señor, que sea de motivación, sea de aliento, sea de esperanza para nosotros, Señor. Y con esto también nos motivemos unos a otros, sabiendo que tú vienes, que está escrito en tu palabra, que eso va a suceder y nosotros creemos, Señor, por el testimonio que nos da tu Espíritu Santo, que has cumplido todas las profecías que fueron escritas de ti y que ciertamente sabemos que cumplirás las profecías que hablan de ti hacia el futuro, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a esa verdad. Queremos, Señor, tener ocupación, Señor, de esa esperanza, Señor, y vivir como si hoy fuera el día en que tú regresaras. Vivir con la intensidad, con la pasión que necesita un hijo de Dios por tu obra, Señor, por las almas, para servirte, para alabarte y adorarte, estando a cuentas con todos, viviendo en paz con todo mundo, reconciliando, Señor, a las personas contigo, Padre, que podamos hacer lo que nos corresponde en el tiempo que nos permitas vivir en esta tierra. Ya sea, Señor, que regreses tú o nos llames a tu presencia, Padre. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos vivir conforme a tu voluntad, Padre. Y por eso te rogamos, Señor, que este mensaje quede sellado en nuestro corazón y nunca olvidemos que tú vienes y que todo lo que hagamos sea con ese fin, de que nos halles así, sirviéndote, alabándote y adorándote. Yo quiero, hacer una invitación. Si en este lugar o alguien que esté escuchando este audio o viendo este video no le ha entregado su vida a Jesucristo, si hay alguien que aún no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, no ha reconocido que es un pecador, no ha reconocido que está condenado a muerte a menos que reciba por la gracia el perdón de Dios, yo quiero hacerte una invitación que en este momento decidas entregarle tu vida a Cristo. El único que puede certificarlo es Dios. Colocando su Espíritu Santo en ti, darás testimonio de que eres un hijo de Dios. Si tú no estás seguro de ello, si tienes dudas o definitivamente estás completamente convencido de que no has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, yo te voy a pedir en este momento que hagas una oración entregándole al Señor tu vida, renunciando a las cosas que has hecho en el pasado, que te han contaminado, esos pecados que has cometido, que el Señor tenga bien perdonarlos, pedirle a Él que te transforme, que te haga de nuevo una nueva criatura y seas así hecho de nuevo. Que te arrepientas de lo que has hecho hasta ahora y te conviertas al Señor Jesucristo. Ciertamente el Señor pone su Espíritu en cada uno de nosotros y Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y no es propiamente que una oración te salve, pero la oración es un testimonio de que tú crees en el Señor Jesucristo y en esta palabra que estás recibiendo de parte de Dios y que eso signifique un principio de una nueva vida en Cristo Jesús. Si tú estás dispuesto a hacer eso, yo te voy a pedir que repitas conmigo, sea donde te encuentres, repite esta oración conmigo con todo tu corazón. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que vivo lejos de ti. Yo reconozco que he hecho lo malo
ante ti y ante los hombres. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Te pido, Señor, que entres a mi corazón, que tomes mi vida en tus manos, que me hagas una nueva criatura. Yo reconozco que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mi culpa, por mis pecados. Hoy le abro mi corazón, le abro todo mi ser para que Él ocupe mi vida y reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Yo confieso que Jesucristo es Dios y te recibo a ti, Señor. Envía tu Espíritu Santo a mi vida para vivir la vida que a ti te agrada, Señor. Ayúdame, Padre, ahora en mi crecimiento espiritual. Transfórmame. Hazme una nueva criatura. Santifícame, justifícame, Señor. Te lo ruego por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora déjame orar por ti. Padre, yo te pido, Señor, por aquellas personas que han hecho esta oración de fe, que seas tú certificando, Señor, si esta oración fue genuina, fue auténtica, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, lo selles. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, lo apartes ahora, Señor, del mundo y sea una nueva criatura, Padre, ahora viviendo la vida espiritual en Cristo Jesús. Padre, no permitas, Señor, que el enemigo venga y trate de robar, Señor, la bendición, Padre, que has puesto en cada una de las personas que han hecho esta oración de fe, Señor. Sino te pido, Padre, que asimismo estas personas, Señor, las aproximes a un lugar donde puedan ser instruidas, donde puedan ser edificadas, donde puedan recibir, Señor, la doctrina, Padre, el discipulado para crecer en la fe del Hijo de Dios. Yo te pido, Señor, por todas estas personas que tengas a bien, Señor, en el hueco de tu mano, llevarlas al lugar donde serán edificadas, Padre. Te pedimos, amado Dios, todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar, mis amados, por las ofrendas y para ser despedidos de este lugar. Padre, te damos gracias, Señor.